Hola iglesia, ¿cómo están? Qué felicidad saludarlos. Mi nombre es David Echeverry, hago parte del equipo de jóvenes y de maestros. Es un honor poder estar aquí en un día más, en un Sigue en casa, para, para compartir la palabra del Señor, para que aprendamos juntos. Así que, ¿qué tal si coges tu Biblia, tu libreta de apuntes, para que hoy aprendamos bastante acerca del Señor? ¿Qué tal si empezamos orando? Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor porque tú eres nuestra fuente de vida, tú eres nuestra fuente de gozo, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias porque en ti podemos refugiarnos, Señor, en cada día de nuestra vida, Señor. Gracias porque como dijo David, Señor, tú eres nuestro buen pastor, Señor, aquel que nos cuida, nos alimenta, nos da aliento y en momentos difíciles, cuando estamos en el valle de sombra y de muerte, no temeremos porque tú estás con nosotros, Señor. Te damos toda gloria, Señor, toda honra a ti, toda alabanza, Señor. Gracias por ser un Dios cercano, Señor. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta hora quiero traer un mensaje que titulé Persiguiendo la voz de Dios. La voz de Dios es necesaria en todos los momentos de nuestra vida, porque ella nos da aliento, nos da dirección, nos da fuerza, nos guía. Con la voz de Dios me refiero a momentos puntuales en nuestra vida donde Dios nos habla. Tú y yo podemos ir a la Escritura y aprender de Dios, conocer sus promesas, entender cuáles son nuestros derechos y deberes en el reino de Dios. Pero hay momentos de nuestra vida donde Dios nos habla a través de su Espíritu Santo y de su palabra de manera muy puntual, ¿sí? A lo largo de la Escritura, Dios habló de manera muy puntual a muchos hombres y mujeres. Y sabes, Dios sigue hablando en este tiempo. Por eso, este mensaje tiene el objetivo de que podamos aprender sobre cómo escuchar la voz de Dios, qué espera Dios de nosotros cuando nos habla y cómo podemos mantenernos sensibles a su voz, porque una cosa es que Dios te hable una vez, pero otra es que Él te siga hablando continuamente a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿qué tal si empezamos por lo primero? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Primero que nada, ¿qué significa oír la voz de Dios? ¿O por qué medio habla Dios? En la Escritura vemos que Dios tiene varias formas de hablarnos, a través de sueños, por medio de un ángel mensajero, por medio de su Espíritu Santo, a través de un hombre de Dios que generalmente es un profeta y a través de su palabra. Esas son como las 5 formas que en la Escritura vemos cómo Dios habla. Pero en esta hora me voy a enfocar solo en dos, y es a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Si yo quiero escuchar la voz de Dios para un momento puntual en mi vida, necesito tener una relación estrecha con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, un momento, en la palabra de Dios, Jesús le dice a sus discípulos que Él se tenía que ir, sí, que Él tenía que volver al Padre y que ellos no podían seguirlo a donde Él iba en ese momento. Así que ellos estaban tristes, confundidos, porque se preguntaban, ¿qué será de nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora sin nuestro Maestro? Pero miren la promesa que Él les hace en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, primero es nuestro consolador, ¿cierto? O sea, en medio de nuestras situaciones difíciles, Él nos consuela, nos da aliento. Pero también es importante ver que Él es el Espíritu Santo, el encargado de enseñarnos todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Jesús nos enseñó. Por eso lo necesitamos tanto, Él es quien nos enseña
y te muestra qué hacer en tu vida, qué decisiones tomar, cómo servirle al Señor, cómo vamos a salir de X o Y situación. Él es quien nos enseña. También es quien nos va a recordar lo que Jesús enseñó. Por esto, en diferentes situaciones de nuestra vida, Él llega y nos dice, hey, recuerda que Jesús enseñó esto, por eso haz esto. Entonces, el Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos y de recordar lo que Jesús ya nos enseñó. Mira lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, en un mundo que nos miente todo el tiempo, necesitamos el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. El Espíritu Santo nos guía a Cristo, nos muestra a Cristo, nos revela a Cristo. ¿Sabes? Por eso, si tú y yo queremos escuchar la voz de Dios, aquella que nos da aliento, nos da dirección, nos da fuerza, nos guía, necesitamos al Espíritu Santo, porque nos va a enseñar todas las cosas, porque Él nos va a guiar a toda verdad y porque Él nos va a recordar lo que Jesús dijo. Amén. Ahorita hablamos de que el Espíritu Santo nos iba a recordar lo que Jesús nos enseñó. Entonces, si nos va a recordar, quiere decir que en algún momento tuvimos que aprender lo que Jesús nos enseñó. Entonces, lo segundo que necesitamos para escuchar la voz de Dios es conocer su palabra. Es fundamental. La palabra de Dios es nuestra fuente de vida espiritual. La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que la comida le da vida a nuestro cuerpo físico y la palabra de Dios le da vida a nuestro cuerpo espiritual. Tú y yo necesitamos vida tanto en nuestro cuerpo físico como en el espiritual. Así como necesitamos la comida, tú y yo necesitamos su palabra. En 2 de Timoteo 3:16, quiero que aprendamos algo con este pasaje. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿para qué es útil la escritura? Para redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Qué significa entonces esas palabras? Porque no son sinónimos, es decir, la escritura es útil para enseñar, y enseñar es una cosa, redarguir es otra, corregir es otra, instruir es otra. Enseñar significa comunicar una idea. Entonces la palabra todo el tiempo nos está comunicando cosas, nos está mostrando cosas para que tú y yo las aprendamos y la pongamos por obra, ¿cierto? Eso es enseñar. Rearguir significa argumentar en contra de quien lo hace. Entonces, por ejemplo, tú tienes un argumento de que, por ejemplo, Dios no me ama o nadie me ama, pero la palabra viene y te dice, con amor eterno te he amado. Entonces, con ese argumento, vence ese mal argumento que tú tienes de que nadie te ama. Entonces, todo el tiempo en la Biblia vemos cómo ella nos redarguye, cambia esos argumentos malos que tú y yo tenemos por unos buenos. Corregir significa hacer que disminuya o desaparezca un error. Entonces, la Biblia, a través de la palabra, a través de su palabra, nos ayuda a quitar un error que tú y yo tengamos o hacer que desaparezca una debilidad en nuestra vida o una equivocación. Instruir. La Biblia nos instruye, quiere decir que nos prepara. Una cosa es que la Biblia te enseñe, pero la Biblia también te prepara. ¿Te prepara para qué? Para que seas ese hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Entonces, la perfección no significa ausencia de error, significa madurez. Entonces, la escritura nos es útil para que tú y yo maduremos. Y alguien maduro es alguien que escucha la voz de Dios, alguien que sigue la voz de Dios, alguien que cuando Dios habla, él obedece. Así que si tú y yo queremos escuchar la voz de Dios, que nos da aliento, que nos da dirección, nos da fuerza, nos guía, necesitamos su palabra. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros cuando nos habla? Mira lo que dice Isaías 55. Dice, el Señor espera, Isaías 55. Dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Otra vez, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. El Señor espera que no seamos rebeldes ni que volvamos atrás. Significa, rebeldía significa no hacer lo que me han ordenado hacer. Y volver atrás significa hacer lo que yo quiero y no lo que me han mandado hacer. ¿Sabes? Cuando Dios te habla, lo hace para que avances, para que crezcas, para que madures. Lo hace para que obedezcamos. ¿Sabes? Cuando un padre le habla a su hijo, lo hace por su bien, porque desea lo mejor para él. Así es Dios. Siempre quiere lo mejor para ti, aunque eso signifique que lo mejor según Él no sea lo mejor según tú. Y créeme que lo mejor de Dios supera por mucho tu mejor. Entonces, lo que Dios espera de nosotros es obediencia. Y aunque muchas veces obedecer cuesta, vale toda la pena del mundo. Porque, sabes, antes de la bendición está la obediencia. Cuando Dios en la escritura va a bendecir a alguien, Él primero observa si en su corazón si hay obediencia. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Sé obediente a su voz. Ahora, ¿cómo podemos mantenernos sensibles a su voz? La respuesta es tiempo. Cuando, por ejemplo, alguien te llama y tú conoces bien a esa persona, tú no conoces bien a esa persona, no vas a reconocer su voz porque casi no la conoces. Pero a medida que la vas conociendo, vas reconociendo y tu voz. Y si te llama, tú dices, ah, sí, eres tú. Cuando alguien de mi familia me llama, yo inmediatamente reconozco su voz, porque los conozco. Ahora, para yo conocer a alguien, necesito pasar tiempo con esa persona. Por eso, para mantenernos sensibles a su voz, necesitamos pasar tiempo en su presencia, pasar tiempo en su palabra, pasar tiempo conociéndolo. Mira lo que dice Efesios 5, 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sabes, en estos tiempos tan difíciles en los que estamos, aprovechémoslos de manera correcta, pasando tiempo con el Señor, teniendo una relación más estrecha con el Espíritu Santo y conociendo más su palabra, que son dos medios por los cuales el Señor nos habla. Y sabes, en este tiempo Dios sigue hablando y quiere seguir hablando nuestra vida. Amén. Así que, ¿qué tal si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu voz, Señor. Gracias porque nos da fuerza, nos da aliento, nos da seguridad, protección, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nos enseña todas las cosas, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, Señor, nos redarguye, nos instruye, nos perfecciona, Señor. Muchas gracias, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos orar por los pastores, Señor, por los pastores de nuestra iglesia y por los pastores de la iglesia en general, Señor. Yo te pido, Señor, que todo el tiempo estés renovando sus fuerzas, Señor. Padre, que ellos saquen fuerzas de donde no hay, Señor. Que cuando las situaciones difíciles en el ministerio, en la familia, económicas, cuando las situaciones vengan, Señor, tu fuerza sobrenatural venga sobre su vida, Señor. Que aunque no haya como fuerzas humanas, Señor, las fuerzas espirituales, la fuerza tuya, Señor, así como dice Efesios 6:10,
vengan sobre ellos, Señor. Tus fuerzas vengan sobre ellos, Señor. Y yo oro, Señor, para que ninguno, Señor, se desenfoque, Señor, sino que, como dice Hebreos 12:2, Señor, mantengan sus ojos puestos en Jesús, Señor, en la meta que eres tú, Señor. Gracias por ellos, Señor. Gracias, Señor, porque ellos se desgastan día a día, Señor, para que tus ovejas crezcan, Señor. Padre, y así como dice en Juan 10, Señor, sobre el buen pastor, Señor, oro, Señor, para que todos seamos buenos pastores, Señor, que cuidan, Señor, de las ovejas de manera correcta, Señor. Darles sabiduría, inteligencia, Señor, para guiar a tus ovejas, Señor. Te bendecimos, Señor, te alabamos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. No se desconecten de nuestro CICIG en casa, Señor. No se desconecten para que podamos seguir aprendiendo, seguir creciendo. Dios les bendiga.